Bienvenidos nuevamente, queridos niños, a nuestras clases virtuales del día de hoy, martes 7 de julio. Miren cómo va avanzando el tiempo. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hemos hablado de los mapas semánticos o los campos semánticos en el área de razonamiento verbal que corresponde a comunicación? Ahora vamos a trabajar el área de religión, como les he dicho. Entonces, ¿qué vamos a hablar en el área de religión? Vamos a hablar de un tema muy bonito. A ver, vamos observando las imágenes y el título. Los profetas anuncian al Salvador. Miren, ahí tenemos los profetas, ¿no es cierto? Tenemos a Isaías, tenemos a Miqueas, tenemos a Jeremías y a Natán. Muy bien, vamos a ver. Los profetas anuncian al Salvador. Los profetas eran hombres muy buenos que querían mucho a Dios. Dios enviaba a los profetas a su pueblo para recordarles la alianza que tenía con él y para hacerles saber su voluntad. A veces los profetas predecían el futuro o se decían lo que iba a suceder después, pero lo más importante era que llevaban al pueblo los mensajes de Dios. Los profetas podemos mencionar a Jeremías, Ezequiel, David, Isaías y Daniel y muchos otros profetas, ¿no? Pero uno de los principales profetas, como ven en las imágenes, tenemos a Isaías, tenemos a Miqueas, tenemos a Jeremías y a Natán. Había muchos más, pero estos eran los principales. Muy bien, queridos niños, ahora, ¿cuál va a ser nuestro tema? Como hemos visto y hemos escuchado la explicación sobre los profetas, el tema que vamos a trabajar hoy día es sobre los profetas. Vamos a conocer a estos hombres, ¿no? Que fueron elegidos por Dios. ¿Para qué? Para comunicar sus mensajes al pueblo, ¿no? Dicen que muchas veces anunciaban cosas buenas y hasta castigos para el pueblo cuando pecaba. Muy bien, vamos a trabajar ahora en nuestro cuadernito de religión. Vamos a elaborar un mapita conceptual que se va a titular Los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Eran los que anunciaban castigos y cosas que pasarían en el futuro. Miren, son personas que tenían ese don. ¿Y quién les había dado ese don? Dios. Muy bien. ¿Quiénes eran los profetas? Son personas elegidas por Dios, que envió a su pueblo en tiempos difíciles por el camino del bien. Entonces, ¿quiénes eran? Eran los mensajeros, ¿no? De Dios, que trataban de comunicar a quién, al pueblo, sobre los mensajes o los designios que Dios nos estaba profesando para el futuro, ¿no? ¿Y cuáles eran los principales profetas? Como antes les había comentado, tenemos a Isaías. ¿Quién era Isaías? Era el que anunció el nacimiento de Jesús y la adoración de los reyes. Miren cómo Isaías se adelantó muchos años antes, ¿no? De decir que iba a que iba a nacer Jesús, ¿no es cierto? Y que iba a ser adorado por los reyes. Luego tenemos a otro que es muy importante, Miqueas. ¿Quién era Miqueas? El que anunció el lugar donde nacería Jesús. El Miqueas predijo que Jesús nacería en Belén. Luego tenemos a Jeremías, anunció su reino o la iglesia, anunció el reino de Dios, ¿no? O la iglesia, donde nosotros hemos dicho que la iglesia significa que conformamos todos los cristianos que profesamos la religión católica. No estamos hablando del edificio, por favor, siempre les recuerdo esto. Y por último tenemos a Natán, el que corrige a David su mal comportamiento, porque David, recuerden que fue un rey, un gran rey que eligió Dios, ¿no? Para que defendiera a su pueblo, pero también cometió muchos errores. Entonces Natán, uno de los profetas, por encargo de Dios, corrige a David por su mal comportamiento. Muy bien, esto es los profetas. Ahora vamos a responder algunas preguntas para que te quede bien este aprendizaje, quede claro y que ustedes recuerden quiénes son los profetas. ¿Quién eran los profetas? Los profetas eran hombres muy buenos que querían mucho a Dios. Vuelvo a repetir, los profetas eran muy buenos que querían mucho a Dios, ¿verdad? Punto aparte. 2. ¿Cuál era la misión de los profetas? La misión de los profetas era llevar al pueblo los mensajes de Dios. Muy bien, eran elegidos por Dios, ¿no? Para comunicarse con su pueblo, ¿no? Siempre Dios escogía a una persona y a él le daba un mensaje para que lo transmitiera a su pueblo. Y por 3 tenemos, ¿qué recordaban los profetas al pueblo? Los profetas recordaban al pueblo que Dios enviaría un redentor. Miren, mucho tiempo antes de que nazca Jesús, ya Dios les indicó a los profetas, les dio ese mensaje que vayan predicando, ¿no? Que muy pronto Él enviaría un redentor o un salvador. Muy bien, punto aparte. 4. ¿Quién
¿Quiénes fueron algunos de los profetas? Algunos de los profetas, como hemos visto anteriormente, eran quienes: Jeremías, Ezequiel, David, Isaías y Daniel, ¿verdad? Pero hemos dicho que los principales profetas eran quienes: Isaías, Miqueas, Jeremías y Natán, ¿verdad? Entonces, espero que ella me haya entendido claramente sobre eso. ¿Y cuál vamos a hacer para complementar nuestro aprendizaje sobre los profetas? Vamos a responder y completar con las palabras del recuadro. Son nacimiento, Miqueas, castigo, Dios, Isaías. Vamos a completar con estas palabritas, estas oraciones. Dice, los profetas fueron personas elegidas. ¿Por quién dijimos? Por Dios, para guiar a los hombres en tiempos difíciles. Eran como los guías, ¿no? Los mensajeros que traían el mensaje de Dios para su pueblo. B, los profetas, ¿qué anunciaron? Anunciaron castigos y cosas que pasarían en el futuro. No solo anunciaban cosas buenas, también los castigos que Diosito nos daba. ¿Por qué? Por los pecados que muchas personas cometían en ese entonces. C, el profeta que anunció, dice, el nacimiento de Jesús, de una madre virgen y la adoración de los reyes, ¿fue quién? Fue Isaías, ¿no? Él fue el que predijo, ¿no? Que iba a nacer de una madre virgen y que este niño iba a ser adorado por reyes. Y por último, ¿quién anunció el nacimiento de Jesús? Fue Miqueas. Miqueas anunció el lugar donde nacería Jesús. ¿Y dónde nos dijo que nacería Jesús? En Belén. ¿Ven cómo vamos complementando nuestras ideas con las palabras que hemos aprendido? Ya sabemos quiénes son los profetas, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales profetas? Muy bien, queridos niños. ¿Cuáles son las indicaciones para nuestro trabajo de religión en esta área tan bonita, el tema que hemos trabajado, ¿no? Sobre los profetas, personas elegidas por Dios para transmitir, ¿qué? Los mensajes que nos enviamos. Estos mensajes podrían ser castigos y cosas muy buenas para nosotros. Un mensaje muy bueno fue el que nos iba a enviar un redentor. Muy bien, indicaciones para nuestro trabajito. Vas a imprimir la ficha que te he enviado. La vas a hacer, tu trabajo lo vas a hacer con orden y con limpieza. Luego que culmines tu trabajito, tómale una foto y envíamelo. Cualquier consulta puedes llamarme o escribirme. Muy bien, queridos niños, eso es todo en el área de religión. Gracias por atenderme. Solo una recomendación, queridos niños. Seguimos nosotros aquí en Arequipa con esta pandemia del COVID-19. Tenemos que cuidarnos mucho más, por favor. Traten de no salir a la calle. Ustedes, niños, traten de entender que lamentablemente tenemos que estar un tiempo más en nuestras casitas para superar esta epidemia. También a los papitos recomendarles: si sales, papito, a trabajar, cuídate mucho, lávate las manos, usa tu barbijo, usa tu alcohol para desinfectarte. Tengan mucho cuidado, por favor, para que muy pronto nos podamos ver con la gracia del Señor. Entonces nos vemos hasta mañana. Diosito me los bendiga y nos cuide mucho. Hasta mañana.